Bueno, un lujo que nos damos en Punto a Punto Radio, en este febrero, en esta primera semana del ciclo 2016 de Todo Pasa. Vamos a analizar lo que han sido algunos títulos políticos importantes en la jornada de ayer, sobre todo en epicentro del PJ, ¿no? La reunión o el cónclave del PJ que definió elecciones o internas el 8 de mayo, pero a la vez lo que ha sido esta ruptura, quiebre, ¿cómo definirlo? Dentro del Frente para la Victoria, 12 diputados con Bocio a la cabeza han dejado ese espacio y van a formar un nuevo bloque. Bueno, ¿qué impacto tendrá esto en el escenario parlamentario sobre todo, pero en el escenario político argentino en este 2016? Un lujo que nos damos, decíamos, Sergio Bernstein en diálogo con la 97. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día, gracias por los minutos. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por llamarme. Por favor. Sergio, consultarte seguramente ha sido motivo de muchas consultas en las últimas horas por parte de periodistas o de colegas. ¿Qué impacto tendrá lo que ha sucedido ayer en la política o en el escenario político de esta primera mitad del 2016? Hay que mirarlo en el contexto de la derrota electoral del oficialismo, del kirchnerismo, del peronismo del año pasado. Desde, en realidad, el triunfo por muy poco margen de Scioli en la primera vuelta se dio un terremoto en la política argentina. Uh-huh. Una situación realmente inesperada para muchos, pero que en la práctica lo que puso de manifiesto es que el orden político basado en el liderazgo presidencial que había predominado en la Argentina desde el 2003 al 2015 se había destruido. Y a partir de ese momento lo que se está dando es un proceso de reconformación, de reconfiguración del escenario político, con actores nuevos que están emergiendo y actores viejos que se están eclipsando. Uh-huh. En particular el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Como consecuencia de esto, por supuesto, su poder era muy, muy importante, y ese poder se transmitía en diferentes mecanismos, tanto formales como informales, en el Congreso, en el Partido Justicialista. Con lo que estamos viendo ahora es precisamente las consecuencias de esta reconfiguración, uh-huh, tanto en el Congreso como fundamentalmente dentro del justicialismo. Debo aclararles que si bien formalmente se llamaba elecciones el 8 de mayo, veremos si esto se realiza. ¿Sí? Esto puede dar pie a un conjunto de negociaciones para que no haya elecciones si es que hay consenso para que las haya. Uh-huh. Simplemente es una advertencia, claro. Cuidado con eso. Sí. ¿Por qué? Porque este quiebre recién empieza, pero como ocurre luego los grandes terremotos, luego hay pequeños reacomodamientos por mucho tiempo hasta que las placas tectónicas, ¿verdad?, se vuelven a firmar, y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Uh-huh. La ruptura, los quiebres, las defecciones son un clásico en la política argentina. Siempre los partidos grandes sufrieron esta clase de ruptura. Sí. Es una característica constitutiva de nuestra manera de funcionar políticamente. Uh-huh. En este caso, lo más importante es que expresa de forma muy contundente las consecuencias del fin del kirchnerismo y del comienzo de algo nuevo, donde el peronismo obviamente va a ser protagonista de su, digamos, nueva identidad, seguramente mucho más moderado ideológicamente, claro, seguramente mucho más democrático políticamente, pero obviamente estamos en el comienzo, hay que ser prudente. No sabemos cuánto tiempo el peronismo va a seguir dividido, uh-huh, seguramente de cara al proceso electoral, tanto del 2017 como sobre todo el 2019, veremos seguramente esfuerzos para que esta fuerza tan significativa en la política argentina vuelva, uh-huh, a presentar una candidatura competitiva. Bien. Sergio, te consulto porque algunos medios dan cuenta de que hubo pases de factura. En la foto, en la imagen hoy se ve a Kicillof, a Guado de Pedro, a Máximo Kirchner, a Julio De Vido. ¿Qué actor político del Frente para la Victoria crees vos que va a, no te digo poner la cara o asumir esto, pero ¿quién se pondrá al frente de todo esto? Porque a Cristina todavía la vemos escondida o por detrás, ¿no?, de la línea de fuego, por así llamarlo. Primera definición allí, el Frente para la Victoria como tal ya no existe. Esto no es una definición mía, es una definición de Jorge Landó, que es el apoderado legal del Partido Justicialista. Esta es una definición muy, muy, muy importante, porque el Frente para la Victoria era una construcción del peronismo con el kirchnerismo. Uh-huh. Bueno, el kirchnerismo ya no es considerado una fuerza relevante, el peronismo retoma en ese sentido formalmente su nombre,
y esto es un adelanto de lo que yo sugería antes en términos identitarios, en términos, Claro. digamos, de otros elementos fundamentales de la política que se van a expresar seguramente en los próximos meses y que va a permitir al peronismo recuperar sus valores y su digamos y su identidad tradicional. ¿Qué implica esto? Que los de Guido, los de Pedro, todo el liderazgo asociado a la presidenta anterior, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, van a sufrir en carne propia un eclipse, porque nunca fueron ellos en sí mismos dirigentes importantes, lo eran por el poder que ella transitivamente les daba. Entonces, este es un elemento fundamental. Lo que se expone aquí con enorme contundencia es que todo el fenómeno del kirchnerismo en realidad traducía una situación muy irregular, y la que se utilizaba los recursos del Estado argentino y el poder de la presidencia para armar un proyecto político personalista. Bien. Sin esos recursos, sin la presidencia, sin los recursos del Estado, el kirchnerismo como tal se desinfla. Claro. Y queda disminuido, queda, digamos, ahora reducido a su mínima expresión, que es un liderazgo, el de Cristina, que como vos marcabas recién, está en silencio. Claro. Está en silencio porque lo único que ella podía anunciar antes era gasto público. Como ya no tiene el recurso de la presidencia y el control discrecional de los fondos públicos, se quedó callada. Bien. Dos últimas consultas. Primero, ampliar un título que nos acabas de dar, que el quiebre recién empieza, dijiste, Sergio. ¿Qué otros fusibles crees vos que se van a dar en estos próximos meses o en estas próximas semanas? Bueno, yo creo que hay que mirar muy de cerca la crisis fiscal, política que experimenta lamentablemente, ¿no?, la provincia de Santa Cruz, la provincia de la presidenta, que estaba acostumbrada a recibir una cantidad insólita y por ahora no precisa de fondos por parte del gobierno nacional. Ese mecanismo, por supuesto, se ha agotado. Vemos a la gobernadora Alicia Kirchner muy a menudo en Buenos Aires, como cualquier otro gobernador pidiendo plata, ¿no? Cosa que no estaba acostumbrada la provincia a sufrir estas restricciones, porque durante los 12 años y medio del kirchnerismo, por supuesto, estuvo financiada con absoluta discrecionalidad. Y esto, bueno, veremos cómo se resuelve, pero la situación en la provincia es muy compleja. Más allá de la quiebra de los capitalistas amigos de Cristina, como Lázaro Báez, que obviamente tenía una empresa también beneficiaria de estos contratos muy poco transparentes. Con lo cual creo que uno de los fusibles que vamos a ver pasa precisamente por la gobernabilidad y la estabilidad política en la provincia de Santa Cruz. Bien. Y la otra cuestión muy evidente son los escándalos de corrupción y las investigaciones judiciales. Me parece que recién estamos entendiendo esta vinculación tan estrecha entre el crimen organizado y política que se consolidó en Argentina en los últimos 12 años, no solo, pero particularmente vinculado al negocio de la droga, ¿verdad? Así que creo que esos son dos temas muy importantes, la gobernabilidad de Santa Cruz y los escándalos de corrupción con sus vinculaciones con el crimen organizado. Bien. Creo que lamentablemente son dos capítulos muy patéticos. Nos vamos a encontrar los argentinos, creo yo, con sorpresas muy desagradables en ese sentido, pero yo creo que es lo que sigue ahora, es lo natural. Esto va a profundizar el eclipse de Cristina y por supuesto compromete muchísimo su futuro en la política de ella. Bien, la última consulta, Sergio, agradeciendo nuevamente los minutos al aire. ¿Cómo crees vos que puede llegar a capitalizar esto la coalición Cambiemos o el propio Mauricio Macri? Esto que está sucediendo dentro del PJ, dentro del Frente para la Victoria, ¿qué estimación haces respecto a ese punto? Indudablemente, de corto plazo, esto es una buena noticia para el presidente y para su coalición, porque facilita la conformación de consensos en el Congreso. La agenda del presidente es muy compleja. El desgaste que va a sufrir es enorme como consecuencia del proceso de estabilización económica, por ejemplo, las subas tarifarias, ¿verdad? La inflación inercial que tenemos, que no es creada por este gobierno, sino blanqueada por este gobierno. Es consecuencia de los desarrollos fiscales del gobierno anterior, pero el costo político de bajar la inflación lo está pagando este gobierno, ¿verdad? Y esto recién empieza. Con lo cual me parece que de corto plazo es una buena noticia para el presidente Macri, pero cuidado, de mediano
plazo, mirando el 2017-2019, acá se está dando una reconfiguración del peronismo, un movimiento hacia el centro, emergen figuras muy competitivas e interesantes en el liderazgo del peronismo, como el Urtubey, por ejemplo, del propio Sergio Massa, ni hablar de la Sota. Sí. Los viejos y los nuevos van a tener un rol, sin ninguna duda, en la medida que expresen este nuevo consenso que emerge en la sociedad argentina, que es hacia la moderación, hacia una postura mucho más democrática, con un país mucho más abierto al mundo. Eso es lo que se votó en el 2015 y esto es lo que expresa, creo yo, ahora con esta reconfiguración del peronismo. Bien. Muy jugoso, los títulos que nos acabas de dejar, Sergio, la verdad que lo vamos a replicar en nuestra página web seguramente. Sergio Bernstein, analista político, titular de la consultora que lleva su nombre. Gracias por estos minutos nuevamente, Sergio. Gracias a ustedes. Un abrazo hasta cualquier momento. Saludos, gracias. Lo que no lees en los diarios, lo que no ves en televisión, lo que no escuchás en otras radios, está acá, en Todo Pasa. El programa más informado del mundo de las empresas y los negocios.